Bueno, bienvenidos a la tercera clase de microbiología. En esta clase vamos a terminar de ver los aspectos morfológicos y estructurales de las células bacterianas y nos vamos a meter un poco en el laboratorio. Vamos a ver cómo se maneja un hisopado conjuntival y cómo ha ido evolucionando con la incorporación de las nuevas metodologías. Como vimos en otras clases, las bacterias, al igual que nosotros, se alimentan, incorporan nutrientes a través del sistema de transporte. Se reproducen y se mueven. La movilidad está a cargo de los flagelos. Flagelos, el nombre viene del griego de látigo, y justamente es una estructura en forma de látigo, que puede estar en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, Pseudomonas oleaginosa tiene un flagelo polar, o sea, un flagelo en uno de sus extremos. Otras bacterias tienen un flagelo en cada extremo, en cada polo, y le da un movimiento característico. Si uno observa un fresco de estas bacterias, puede ver pequeños remolinos porque justamente se están moviendo los dos flagelos en forma simultánea. Otras bacterias, como Klebsiella pneumoniae, no tienen flagelos y son inmóviles. Estas son estructuras bastante pequeñas que no se logran observar en una coloración de Gram. Para ello requerimos de una coloración especial que utiliza un colorante, o sea, un mordiente que se va a ir depositando en el flagelo, lo va a engrosar y nos va a permitir visualizarlo. Los flagelos los podemos comparar con la hélice de un barco. Va a tener un movimiento helicoidal y esto es gracias a que su estructura tiene tres partes. Por un lado, el látigo o filamento, constituido por una proteína llamada flagelina. Después un gancho, que justamente al ser gancho le da esa posibilidad de tener ese movimiento helicoidal. Y finalmente un cuerpo basal o anillo que cumple una doble función. Va a anclar esta estructura a la membrana citoplasmática y por otro lado está acoplado a un gradiente de protones, que es lo que va a aportar energía. Recordemos un poquito cómo era el sistema de transporte. El protón va a salir a favor de su gradiente y esa energía acumulada puede ser utilizada para, como ocurrió en los sistemas de transporte, para incorporar nutrientes en contra de su gradiente de concentración, o en este caso para dar energía a nuestros motores. Pero ¿cuán rápido es nuestro motor? A ver, comparémoslo con una de las criaturas más rápidas de la Tierra, el guepardo. El guepardo con toda su velocidad alcanza una velocidad de 20-25 longitudes corporales por segundo. Mientras que nuestro flagelo, así chiquitito como lo ven, alcanza unas 60 longitudes corporales por segundo, o sea que le ganamos al guepardo. Los movimientos bacterianos se llaman taxis y van a ocurrir muchas veces por un estímulo. Si el estímulo que origina ese movimiento es químico, se llama quimiotaxis. Y si el estímulo es lumínico, se llama fototaxis. Este movimiento puede ser hacia el estímulo o alejándose del estímulo, o sea que puede ser atrayente o repelente. ¿Y cómo es esto? Como ocurre igual que en nuestros ojos, que nosotros tenemos fotorreceptores, o sea, vamos a poder detectar la luz, en las bacterias también hay receptores en la superficie, o sea, son proteínas que lo que hacen es sensar o detectar esos gradientes, ya sea de un químico o de un estímulo lumínico, y una vez que lo detectan, van a empezar a mandar señales en su interior, o sea, toda una cascada de señales, es decir, que pasa el mensaje de un mensajero a otro, hasta que finalmente ese mensaje llega a la computadora del flagelo y le indica a nuestro motor para hacia dónde debe moverse, si para un lado o para el otro. Otras estructuras que se encuentran en la superficie bacteriana son las fimbrias y los pilis. Pero estas estructuras ya están más orientadas a la adhesión. Las fimbrias, a diferencia del flagelo, son mucho más cortitas, más finitas y más delgadas. Y son como pelos, por decirlo de una manera. En general están en casi todo el cuerpo y, como les decía, es adhesión, porque recordemos que es un proceso bastante importante. Para que ocurra la infección, primero la bacteria se tiene que adherir a un tejido, se va a empezar a reproducir y ahí origina la infección. En el caso, otro proceso bastante importante es el del biofilm. También en el biofilm, ¿qué es lo que tiene que ocurrir?
la bacteria se va a adherir, por ejemplo, a las lentes de contacto, o sea, se va a adherir a una superficie y ahí va a comenzar todo el proceso de biofilm. Las pilis también son para adhesión, pero también hay unas pilis características que se llaman pilis sexuales. Y porque es lo mismo que les decía, son como nosotros, las bacterias. La bacteria femenina se va a unir a la bacteria masculina a través de este pili sexual o como si fuera un cable conector, a través del cual va a pasar información o en este caso material genético. Los pilis están constituidos por una proteína llamada pilina y son como un intermedio entre las fimbrias y los flagelos, o sea, el tamaño es más o menos un intermedio y hay 1 o 2 por célula bacteriana. Después tenemos las endoesporas. Las endoesporas son estructuras de resistencia y la producen algunos géneros bacterianos como Bacillus y Clostridium, que son bacilos positivos que se encuentran en el suelo. Y le va a permitir sobrevivir a altas temperaturas, escasos nutrientes, etc. Esto, ¿cómo lo hace? Es como si la célula se fuera a dormir. Entonces, estas estructuras no tienen actividad metabólica. No solo le permiten sobrevivir, sino también ayudan a la diseminación. Imagínense que son como semillitas que vuelan por el viento o algún otros medios y de esa manera se van dispersando. ¿Y cómo es que estas estructuras logran sobrevivir a la alta temperatura? Para eso van a sufrir varios cambios. Por un lado, su pared es mucho más gruesa, tiene varias capas, eso es como que se hace una armadura, un caparazón. El material genético que está dentro de la espora también tiene que sobrevivir porque justamente va a ser fundamental para cuando la espora despierte y empiece a hacer todas estas sus funciones de reproducción, alimentación, etc. Y para protegerlo está rodeado con unas proteínas especiales que lo van a proteger justamente de las radiaciones UV y del calor. Y finalmente, como ocurre muchas veces, como nosotros conservamos, por ejemplo, los alimentos, ¿cómo lo hacemos? ¿Con un método de qué? De deshidratación. Le sacamos el agua. Y esto es lo mismo. Pierde contenido acuoso. El contenido acuoso pasa a ser de 10 a 25%, como si fuera una pasa de uva. Y todo este proceso es bastante complejo porque son varios pasos, involucra un montón de genes. Pero a pesar de todo eso, es bastante rápido. En 8 horas ya se produce la endospora. Y ahora, bueno, pasemos a otra parte de la clase, a ver cómo se maneja un hisopado conjuntival. Como todo en el laboratorio, es muy importante la etapa preanalítica, o sea, la previa a hacer el análisis. En este caso sería la toma de muestra. Porque si nosotros ya partimos de una base defectuosa, por más que después trabajemos bien, el resultado va a ser malo. Lo primero que hay que indicar es que suspender toda terapia antimicrobiana, o sea, que no se le reciba antibióticos, por lo menos 48 horas antes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un antibiótico que está actuando, esas bacterias van a estar medio flojitas, no van a crecer bien. Entonces es importante que no haya antibióticos en el sistema. También el día de que concurra al laboratorio no debe tener nada que interfiera, o sea, ni colirios, ni maquillaje, ningún tipo de crema, y no haberse lavado los ojos porque también eliminamos las secreciones, que es lo que nosotros queremos recolectar. Para la toma de muestra vamos a pasar un hisopo, puede ser embebido en solución fisiológica, por el saco conjuntival y el fornis. Vamos a realizar primero un examen directo, porque esto es sumamente importante. Muchas veces no tenemos datos clínicos del paciente y esto es lo más cercano a saber qué es lo que está pasando en el paciente, el examen directo, mediante estas dos coloraciones, la de Gram y la de Giemsa, que aportan datos diferentes, pero ambos importantes. La coloración de Gram me va a decir si está presente o no un microorganismo. A su vez, no solo si está presente, sino, por ejemplo, si predomina algo, porque muchas veces las muestras corresponden a zonas donde ya hay una flora normal, o sea que ya esperamos ver alguna bacteria, pero si yo veo alguna que predomina o alguna que está en el lugar que no le corresponde,
Ese es un dato relevante. Y en la coloración de GIEMSA me va a determinar cómo estamos respondiendo nosotros a esa infección o proceso que esté ocurriendo. Lo que vamos a poder observar entonces son las células que llegan al sitio donde estamos evaluando. Por ejemplo, si nosotros vemos en ese hisopado conjuntival células del sistema inmune o células de defensa, quiere decir que puede haber un proceso infeccioso. Si yo veo células llamadas eosinófilos, que ya se asocian a un proceso alérgico, no estamos pensando tanto en infeccioso, sino que puede ser una conjuntivitis alérgica, por ejemplo. También es muy importante esta coloración para visualizar estructuras que a veces no se ven también en el GRAM, como por ejemplo son los hongos o las inclusiones clamidiales, que también contribuye a lo que es el diagnóstico. Una vez que vimos el directo, los vamos a sembrar en medios enriquecidos, porque muchas de las bacterias que buscamos tienen unos ciertos requerimientos nutricionales, son medias quisquillosas, por decirlo de una manera. Y vamos a utilizar dos medios, el agar sangre y el agar chocolate, que son medios enriquecidos. ¿Y qué son estos? Agar sangre, como el nombre lo dice, es un medio que se le agregó sangre, intacta. Y en el agar chocolate, esa sangre sufrió un proceso, generalmente por calentamiento, que rompió los glóbulos rojos, liberó su contenido. Es como que quemamos la sangre. Y por eso adquiere un color marrón y de ahí el nombre de agar chocolate. Pero justamente como es sangre la que tiene estos medios, es muy rico, porque recordemos, ¿qué hay en la sangre? Hay glucosa, hay colesterol, hay proteínas, hay vitaminas, etc. No solo es importante utilizar un medio enriquecido, sino también cómo lo sembremos. Vamos a tratar de sembrar en forma lo que sería semi-cuantitativa, porque tenemos que empezar a discriminar entre procesos patológicos y colonización. Por ejemplo, recordemos que el Staphylococcus aureus puede producir ambos procesos. Entonces, con el hisopo vamos a hacer C por toda la placa. Y entonces, si las bacterias crecen hasta las primeras C que hice, la cantidad de bacterias es baja. Si en cambio crece hasta ya más la última C que hice, la cantidad de bacterias es más alta. Una vez que creció y que en base a la evaluación conjunta de lo que vimos en el directo y lo que creció, determinamos que lo que creció es un agente causante de una infección, ahí vamos a empezar a identificarlo mediante pruebas bioquímicas. Y también vamos a determinar qué antibióticos tenemos que evaluar para después utilizarlos en la terapia. Es importante que recordemos que esto es un hisopado conjuntival, entonces los antibióticos que debemos evaluar tienen que ser antibióticos que se encuentren en presentaciones como colirios y ungüentos oftálmicos. El método para evaluar la sensibilidad antibiótica más utilizado en el laboratorio es el método de difusión por discos, que utiliza un medio especial llamado Müller-Hinton, porque es un medio que me va a permitir, por un lado, que crezca el microorganismo y por el otro lado, tiene los componentes adecuados para una correcta acción del antibiótico. Porque si justamente el medio no es el indicado, quizás el antibiótico no está actuando, no porque sea resistente la bacteria, sino porque el medio no es el adecuado. Una vez que tenemos el medio, vamos a preparar una cantidad determinada de bacterias, porque lo mismo, si yo pongo, por ejemplo, mucha bacteria, el antibiótico no va a actuar de la misma manera y vamos a tener una falsa resistencia. Entonces tengo que determinar las bacterias que voy a poner, voy a hisopar con ese inóculo bacteriano toda la placa en distintas direcciones para realizar lo que sería un cultivo homogéneo, un crecimiento homogéneo en toda la placa. Voy a colocar los discos y voy a incubar. Al otro día, lo que voy a observar es, alrededor del disco, un halo donde no crece la bacteria, o sea, lo que se llama un halo de inhibición. Yo voy a leer ese diámetro y con eso se ingresan tablas y nos va a permitir determinar si es sensible o si es resistente. Otra ventaja es que es importante ubicar adecuadamente estos antibióticos porque podemos evidenciar mecanismos de resistencia. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en la foto, hay uno que está achatado, que tiene forma de D. Y eso es porque justamente, debido a la presencia del antibiótico que está al lado, nosotros logramos evidenciar un mecanismo de resistencia
que nos dice que entonces ese antibiótico no es sensible sino resistente. O sea que este método nos permite dos cosas. Por un lado, evaluar sensibilidad y resistencia, y por otro lado, en muchos casos, a veces determinar si está presente o no un mecanismo de resistencia para una correcta interpretación del antibiograma. Que es justamente, antibiograma es eso, o sea, es la lectura de los halos de inhibición. Otra manera de evaluar la sensibilidad antibiótica es mediante la determinación de la concentración inhibitoria mínima. Es la mínima concentración del antibiótico que inhibe el desarrollo bacteriano. ¿A qué me refiero con inhibe del desarrollo? No me refiero a que mate la bacteria. No, me refiero a que las bacterias que yo puse no puedan crecer, no se puedan reproducir. Es decir, que no aumente esa población bacteriana y no me enturbie el caldo. A eso me estoy refiriendo. O sea que yo no voy a ver crecimiento. ¿Puede estar vivo o no? Eso depende del antibiótico. Pero lo que medimos acá es inhibición del crecimiento. Y se puede medir, por ejemplo, por un NITES, que es bastante práctico porque es una tira que se coloca de la misma manera que los discos, que tiene varias concentraciones del antibiótico, tiene un gradiente del antibiótico. Entonces, en la parte superior, donde tengo una mayor concentración del antibiótico y una mayor acción, y por lo tanto el halo es más grande. A medida que descendemos, disminuye la concentración del antibiótico y por eso se ve mucho más chico el halo y tiene una forma de elipse. Donde esa elipse corta la tira reactiva, ese es mi valor de SIM, o de concentración inhibitoria mínima. En el caso de la placa de arriba, es una bacteria más sensible, por eso veo justamente una elipse más grande, mientras que la de abajo tiene ya un mayor nivel de resistencia. Otra ventaja de la SIM, con respecto al método que vimos anterior, es que justamente tenemos un valor de SIM. Y eso es muy importante porque nos da una idea de cuán sensible o resistente es el antibiótico. En los tiempos que hay hoy en día, en donde la resistencia bacteriana se sigue incrementando y no tenemos muchas opciones terapéuticas, a veces es necesario recurrir a combinación de antibióticos. Y podemos, por ejemplo, combinar este antibiótico que es resistente, pero quizás con una SIM bajita, con otro antibiótico y puede haber un buen efecto. También se puede medir la SIM por otro método que es la microdilución en caldo. Lo que pasa es que esto ya es un poquito más engorroso y no se hace tan de rutina, que consiste también en, vamos a tener varios pocillitos, entonces vamos a tener la misma cantidad de la bacteria, y lo que va a ir variando es la concentración del antibiótico. Entonces también, en la mínima concentración que yo vea, digamos, que no hay desarrollo bacteriano, esa va a ser la SIM. Eso se evidencia mediante la ausencia de turbidez. Bueno, tarde pero seguro podemos decir en esto. Aunque mucho más tarde que en otras partes del laboratorio y en otros sectores, la automatización llegó también a la bacteriología. Antes de hablar de automatización, les voy a comentar que existen unos sistemas comerciales que son los sistemas API. No son automatizados, pero tienen la ventaja de que se pueden evaluar varias pruebas bioquímicas en forma simultánea. Y eso nos mejora mucho la identificación, porque aunque alguna de dudosa, mejoramos la precisión. Pero igual tenemos que preparar el inóculo, inocular cada uno de esos pocillos o pruebas bioquímicas y muchas veces realizar la lectura en forma manual. Sin embargo, por suerte aparecieron el sistema Bytec y otros que son sistemas automatizados que tienen tarjetas que más o menos lo mismo, son varias pruebas bioquímicas, pero en este caso, tanto lo que es la inoculación, la incubación y la lectura la realiza el aparato. Y se puede usar también para sensibilidad. En este caso se usan tarjetas que en vez de pruebas bioquímicas va a tener diferentes concentraciones del antibiótico y de diferentes antibióticos. Y si bien no probamos todas las concentraciones como usábamos en los métodos anteriores del ITES o de la microdilución, se utilizan ciertas concentraciones ya estudiadas que me permiten obtener una especie de valor de SIM bastante aproximado.
Y finalmente, para terminar, vamos a ver el MALDI-TOF, que es el niño de oro de la bacteriología. Esta nueva técnica ha revolucionado la bacteriología, ya que ha cortado los tiempos en forma bastante drástica. Bueno, en esta técnica, que se llama justamente MALDI-TOF, viene de que se usa una matriz que se ioniza por láser, ¿ves? Asisten láser, desorción e ionización, y TOF, tiempo de vuelo. Se utiliza una placa metálica que va a tener 96 pocillos. En cada uno de ellos se puede colocar una muestra, o sea que puedo procesar varias muestras en forma simultánea. Esa ya es una ventaja. Otra ventaja es que puedo partir de un cultivo bacteriano, o sea, una colonia que ya está aislada, o también directamente de una muestra biológica como un líquido cefalorraquídeo. Y la tercera ventaja es que requiere muy poquita muestra. Nosotros tocamos la colonia con un escarbadiente. O sea que quizás, aunque no esté del todo aislada la bacteria, la puedo poder identificar. En este método, a la muestra se la va a tratar con una matriz que tiene como finalidad hacer que cuando el láser impacte en la muestra, los iones que se generan sean todos positivos, o sea, tenga toda la misma carga. Y ahora vamos a ver por qué es importante. Como les decía, entonces tenemos la muestra, es irradiada por un láser y se generan iones positivos que van a migrar desde la muestra, todo por un tubo, hasta la parte superior donde está el detector. Ahí es ese tiempo que tardan desde la muestra hasta el detector, se lo llama tiempo de vuelo, o sea, porque justamente los iones vuelan hasta el detector. Y como todos tienen misma carga, la diferencia entre uno y otro la va a dar la masa. Por eso es importante el tratamiento con la matriz. Una vez que esos iones impactan en el detector, se va a generar lo que se llama un espectro, o sea, una imagen que es bastante característica y corresponde a un perfil de proteínas del microorganismo. Es decir, que lo que estamos obteniendo es una huella digital del microorganismo, que después lo voy a comparar con una base de datos y voy a poder obtener una identificación bastante precisa. E incluso, no solo te da la identificación, sino te da un score, diciéndote justamente si esa identificación que uno obtuvo es buena, muy buena o que no es confiable. Y esto porque justamente va a depender de varias cosas, va a depender de cómo yo haya obtenido mi espectro, también de la calidad de la base de datos, etc. Otra gran ventaja es que, como les decía, se pueden procesar varias muestras juntas y a su vez todas esas muestras no llevan mucho tiempo. En minutos podemos obtener varias identificaciones. Y eso es sumamente importante porque nos permite orientar, o sea, digamos, aproximar bastante el bochín en lo que es la terapia empírica. La terapia empírica es el primer antibiótico que uno le da al paciente, muchas veces a ciegas, porque no sabe qué microorganismo está causando la infección. Se orienta nada más en decir, bueno, en estas infecciones generalmente está tal bacteria, entonces se va a responder a estos antibióticos. Pero si nosotros le decimos cuál es la bacteria que realmente está causando la infección, como también hay muchos trabajos de conocer cuáles son las bacterias del hospital, cuáles son los mecanismos de resistencia que están presentes, a qué antibiótico suele ser sensible o no. Entonces, de esa manera, vamos a ajustar mucho la precisión de cuál es el antibiótico que estamos dando inicialmente, y eso es sumamente importante porque mejora lo que es el pronóstico del paciente. Cuanto antes uno implemente el antibiótico adecuado, lo que en realidad está haciendo es, por un lado, mejorar la sobrevida, o sea, menos muerte, disminuir los tiempos de internación, etc. Por eso es sumamente importante cada vez, digamos, aproximar más en mejorar estas terapias empíricas. Otra gran ventaja del MALDI-TOF es que no solo se puede usar para bacterias, se puede usar para varios microorganismos, incluidos algunos cuya identificación es bastante compleja y lenta porque tardan mucho en crecer, tienen un tiempo de crecimiento bastante lento, como son por ejemplo los hongos filamentosos, las micobacterias, o sea, la tuberculosis, e incluso también se puede utilizar para virus. Y un último aplicación que está ya más en estudio es la de detectar algunos mecanismos de resistencia. Por ejemplo, hay uno en particular
que afecta a lo que llamamos los carbapenemes. Los carbapenemes son antibióticos que pertenecen a la familia de los betalactámicos, o sea, derivados de la penicilina, pero son como los más nuevitos de la familia. Son antibióticos de última generación. Y hay un mecanismo de resistencia, que es una enzima, que lo que hace justamente es romper estos antibióticos y que no puedan actuar. Y las bacterias que tienen esta enzima presentan un perfil de Malditov diferente a las bacterias de la misma especie que no tienen esa enzima. Entonces esto nos permite discriminar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido bastante claro y igual cualquier cosita lo podemos ver en las clases de consulta, en los mensajes, foros, etcétera. Muchas